La profesora Mónica, pero la verdad es que yo jamás se me pasó por la cabeza tener esta información. Este país ha cambiado mucho en los últimos años y esta información a mí me genera una angustia, pero una angustia y un miedo que hace que me motive a intentar cambiar la situación que nosotros tenemos. Sobre todo porque tengo dos hijas pequeñas. Y cuando los muchachos de la Escuela de Estudios Políticos me invitaron para acá, yo empecé a pensar qué es lo que está moviendo el movimiento estudiantil, porque cada vez que nosotros hacemos un estudio, una investigación, hace 4 años las universidades nacionales se unieron por primera vez para dar cifras reales de lo que estaba pasando en el país a nivel social, a nivel de pobreza, a nivel de vivienda. Y esa iniciativa de las 4 universidades, que se llamó la Encuesta de Condiciones de Vida del Venezolano, al día de hoy ha sido la referencia para saber en términos reales cuál ha sido la ecuación de estos 18 años de mal gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros cuando este gobierno arrancó teníamos unos niveles de pobreza cercanos al 30%. Bueno, de acuerdo a la encuesta de condiciones de vida del venezolano, ya ese 30% quedó bien, pero bien atrás. Y cada vez que nosotros hacemos una evaluación por distintas áreas, todas las evaluaciones son negativas. Y eso efectivamente genera un malestar. Un malestar que hoy lo viven padres, madres, hijos, estudiantes, y que cada vez que yo estoy en clase, le digo a mis estudiantes, varios están por aquí, y yo siempre les hago esa pregunta: si ustedes tuvieran la oportunidad de irse en el país, ¿cuántos se van? Y la cifra ha ido en aumento progresivamente. En la última clase casi salgo corriendo, porque eran 8 de cada 10 que no veían posibilidades de futuro en el país. Y yo les decía, bueno, es al revés. Este país es un país de oportunidad. Este país arrancó una nueva construcción y un nuevo desarrollo. Y esa nueva construcción y ese nuevo desarrollo tiene caras. Tiene caras en las universidades, tiene cara con sus estudiantes, tiene cara con esos profesionales que hoy están saliendo de las casas de estudio y, como lo decía la rectora, de esa casa que vence la sombra, que es la Universidad Central, a la cual hoy tengo el orgullo de representar. Yo hoy en esta plaza veo muchas caras conocidas, ¿no? Tenemos 18 años más o menos, no sé cuántas marchas ya hemos ido. En estos días me puse a sacar la cuenta y eran como más de 250, una cosa realmente loca, ¿no? Que nosotros hemos pasado ya, por lo menos en mi caso, ya casi un año protestando por distintas cosas en el país y en distintos momentos, y hoy estamos llegando al momento más duro. Al momento más duro que necesita una reflexión de lo que nosotros estamos haciendo. Necesita una reflexión porque nosotros tenemos que actuar con una madurez y una responsabilidad en este momento de crisis que está viviendo el país. Y lo digo claramente, porque nuestro peor miedo es actuar y hacer lo que nosotros estamos criticando. Y está muy claro que a nosotros nos pueden salir demonios en esta situación de altísima conflictividad que estamos viviendo. Y la idea de resistir es entender que nosotros hoy somos la mayoría del país. Y esa mayoría es una mayoría de cambio, pacífica, pero que además ha sido demostración de que el que piensa distinto tiene espacio al lado de nosotros. Por eso, cuando salen críticas a las personas que están cambiando, nosotros tenemos que reflexionar profundamente en esos miedos y en esos temores, porque este país es un país democrático y plural, como nuestra universidad y como todas las universidades que hoy están aquí presentes. Y un aplauso para toda esa diversidad de estudiantes que hoy están aquí con nosotros. Hablaba del miedo. El miedo tiene
dos posibilidades. Una es quedarnos detenidos y otra es utilizar el miedo como una energía de cambio. Nosotros a veces nos detenemos ante una situación que se nos escapa de las manos, pero el país hoy necesita movimiento, necesita reflexión y necesita diálogo. Entiéndase bien, diálogo. El país está dialogando ya. En todas las barriadas populares la gente está dialogando. ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está el café? Y el vecino le pregunta, mira hermano, lo compré en la esquina. Y ahí nadie está preguntando de qué partido es, porque hoy la pobreza y la necesidad está en todas las casas del país, independientemente del color político que tenga. Es decir, nosotros somos lo suficientemente inteligentes como pueblo para entender que el que piensa distinto está sufriendo lo mismo que yo. Entonces, cuando hablamos de diálogo, estamos hablando de un diálogo inclusivo, de abajo hacia arriba, que está en la punta del cerro, pero que baja a la calle, que hoy está sufriendo la misma dificultad que están sufriendo mi mamá, que no consigue medicina, o mi hija, que a veces no le puedo conseguir algunas cosas para la casa. Y eso lo está sufriendo el militar, eso lo está sufriendo el profesor, eso lo está sufriendo el ama de casa, el obrero, el policía, el que te está tirando la bomba al frente. Y ahí es que yo le digo que el proceso de reflexión es mucho mayor, porque nosotros tenemos que empezar a perdonar al que piensa distinto a uno y a convencerlo de que el cambio es posible en paz, democracia, y eso requiere de un diálogo profundo, responsable de todas las personas que hoy se han sumado a esta lucha, con sus vecinos, con el que piensa distinto, con el primo, con el hermano. Porque el país ha tenido 18 años de división, y esos 18 años de división se tienen que acabar. Esos 18 años de división llegó el momento de recomponerlos en una verdadera unidad nacional, en el cual todos nosotros nos tenemos que sumar. Por eso, si bien nosotros tuvimos una experiencia muy mala de diálogo, que nadie quiere que se repita, antes o después del conflicto, nosotros vamos a tener que dialogar con el que piensa distinto a nosotros, y hoy nosotros somos una fuerza de cambio que se está organizando y que los venezolanos vamos a gobernar. Lo que nosotros criticamos no lo podemos repetir más. Ese 20% que hoy es el chavismo y que cada vez va a ser menos, son venezolanos igual que nosotros. Esas personas que hoy se sacan una carné de la patria tienen necesidades y sufren igual que nosotros. Hay que llamarlos al diálogo, hay que llamarlos a la palabra, hay que llamarlos a la reflexión, porque esa minoría que está hoy en el país necesita de alguna manera ser representada por el próximo gobierno que venga en Venezuela. Es por eso que yo le doy gracias al movimiento estudiantil, porque ha sido demostración de que son inclusivos y plurales, de que las diferencias son posibles entenderse. Hoy aquí veo de las distintas tendencias que hay en la Universidad Central, y veo, ¿cómo que se llama? La U Reacción, y veo Creo en la U, y veo Impulso, y veo Decisión, y veo Ideal por ahí. Entonces, en esta diferencia, a pesar de que ellos tienen una visión distinta de lo que debería ser una universidad, se están uniendo en los problemas, se están uniendo en la lucha, están dejando a un lado el protagonismo y la visión de ver el país desde una visión particular, y en el caso de las universidades, la universidad una visión particular. Yo siempre se los digo, ustedes son un ejemplo de país, del país que queremos, del país plural, del país distinto, y esa representación que ustedes están haciendo aquí hoy, y que hoy tienen un número de caídos importantes en el país, tiene que ser a su vez un llamado a la reflexión, porque nosotros tenemos que cambiar como país. Y vamos a cambiar en el cortísimo plazo, porque estoy convencido que esa fuerza y motor de cambio que es el movimiento estudiantil, unido con los distintos sectores sociales, van a hacer que de abajo hacia arriba arranque ese diálogo
para entender que este país no es de unos pocos, sino este país es de todos, y en este país cabemos todos. Yo, por último, hay una cosa que decía el Papa en su primer discurso, y que yo siempre le digo a mis estudiantes, que el Papa decía que el pastor tiene cólera oveja, y los profesores también tienen cólera oveja y tienen que estar con sus estudiantes al lado. Por allá he visto pocos profesores, pero esos pocos profesores que están son palabra, inspiración y aliento para ese movimiento estudiantil, y nosotros tenemos que estar al lado de ellos en esta lucha. Espero que más nunca el miedo nos toque en el corazón, y si nos toque, que no nos detenga. Que no nos detenga a decir que nosotros somos un país mejor de lo que tenemos hoy. Que esas encuestas de condiciones de vida del venezolano desaparezcan. Desaparezcan no porque las universidades no las hagan, sino porque esos números horribles que nosotros tenemos hoy de pobreza, de desempleo y de esa desigualdad enorme que nosotros tenemos hoy no se vuelva a repetir en el país. Y para que eso suceda, la reconstrucción nacional tiene que pasar por un gran entendimiento de todos los venezolanos. Muchas gracias.